¿quién es el pagano? Queremos contestar esa pregunta ahora. ¿Y qué es conciencia de Dios? En esa pregunta de la conciencia de Dios es donde vamos a contestar quién puede ir al cielo sin aceptar a Jesucristo. Pero es importante entender quién es el pagano. En primer lugar, el pagano no simplemente es una persona que no cree en Jesucristo. ¿Ok? El pagano es una persona que haya rechazado la invitación a la salvación. So, un pagano ha escuchado la palabra, ha escuchado las buenas nuevas, entiende el plan de salvación, está muy claro acerca de qué es la plan de salvación, la explicaste bien, ¿verdad? Y ellos escuchan y la rechazan. Esa persona es pagano. Esa persona es pagano. Entienden muy bien y rechazan. ¿Por qué pagano? Porque en esta vida vas a adorar a algo, aunque ese algo sea tú mismo. Es la naturaleza del ser humano adorar. ¿Ok? Somos hechos para adorar. Pero lo que pasa es que nuestra adoración puede ser mal apropiada cuando adoramos a nosotros o otra cosa que no sea Dios. Una idea, nuestros niños, ya hemos hablado de eso en predicaciones atrasadas, ¿verdad? Pasadas, perdón. Pero en el caso del ser humano, somos hechos, criaturas para adorar. ¿Ok? Ahora, la cuestión es a quién vamos a adorar. Si la persona rechaza el evangelio, esa persona es pagana. La conciencia de Dios es otra cosa. La conciencia de Dios tiene que ver con la persona. Obviamente el pagano, por ejemplo, tiene conciencia de Dios. ¿Ok? Conciencia quiere decir que han escuchado el término, el concepto de un Dios. Pero hay personas que no pueden conceptualizar el concepto de Dios. Y yo quiero que miren primero a por qué el pagano es rechazado. Y después vamos a mirar por qué la persona sin conciencia de Dios es salvo. O es salva. Romanos 1, 19 a 20 es un pasaje muy familiar. Me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ustedes saben que yo tengo mi amigo que es agnóstico y para mí ese término agnóstico es un término legítimo, pero las personas que se llaman agnósticos se inclinan a ser ateos, porque por definición agnóstico quiere decir que para mí no hay suficiente evidencia que Dios existe o que Él no existe. ¿Ok? Pero la misma persona no persigue Dios. Esa persona no anda buscando a ver, a probar. Simplemente dice, yo soy agnóstico. Y vive en su vida de forma que Dios no existe, de tal manera que Dios no existe. Nunca se inclina a caso de que Dios existe, yo voy a vivir mejor. No digo que no son personas honrosas, que no son personas honestas. Sí, no pueden ser honestos sin creer en Dios. ¿Ok? Una persona puede ser, como
una persona honesta, no sea mentirosa sin creer en Dios. Pero su motivo no es lo nuestro, ¿verdad? Su motivo es otra cosa. Entonces, todos están sin excusa de que Dios existe, aunque niega que Dios existe. Porque la Biblia dice muy claramente que se perciben claramente a través de lo que él creyó. Por ejemplo, si tú y yo miramos al universo y vemos que el universo, en cuanto a, por ejemplo, la gravedad, ok, el universo tiene gravedad. Específicamente aquí en la Tierra tenemos gravedad, en el espacio no. Pero el balance de la gravedad, o sea, la cantidad de gravedad que tenemos aquí en esta Tierra, es perfectamente medido en el sentido de que tú y yo no flotamos al cielo y tampoco no estamos aplastados debajo de nuestro propio peso. La gravedad es perfecta, la cantidad es perfecta, la medida es perfecta. Uno puede mirar a eso, un científico puede mirar a eso y sacar la conclusión que ese diseño del universo es tan específico que debe tener un diseñador. Para ponerlo en términos humanos o más comunes, porque yo sé que ustedes están allá como nadando la cabeza, para ponerlo en términos más simples, si tú miras a tu casa, nunca vas a decir, jamás vas a decir, oh, me pregunto cuánto tiempo tomó para que mi casa se evolucionara. No, vas a asumir que tu casa tiene un diseñador. Nadie mira a nada y asume que esa cosa, de que sea un carro, una hamburguesa, una pizza, ¿verdad? Que nadie mira una hamburguesa o nada y saca la conclusión de esa hamburguesa salió de la nada, que se evolucionó. Entonces, ¿por qué miramos al ser humano, que es más complejo que una hamburguesa, y asumimos que el ser humano se evolucionó en vez de tener un creador? El diseño del ser humano es 1000 veces más complejo. Una línea de ADN, dice una línea de ADN humano se extiende desde aquí hasta la luna, ¿verdad? Y sin exagerar, es como muy larga esa línea de ADN humano, ¿verdad? So, ¿cómo es que podemos mirar el ojo en los testimonios de los científicos? Está puesto al revés y tú y yo vemos como vemos la visión, la imagen que tenemos es no al revés, aunque el ojo está puesto en tu cabecita al revés. Es como entender que eso es un diseño. Y por eso la Biblia dice, la naturaleza divina, perdón, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creyó, de modo que nadie tiene excusa. Pero ¿qué pasa con los que no pueden percibir nada? Porque esto, lo que ven aquí, depende de las facultades humanas. El Espíritu Santo nos revela la cosa, pero tú y yo tomamos una decisión basada en esa información que el Espíritu Santo nos revela. Por eso decimos que la salvación es por gracia, porque el mismo Pablo dice que no podemos entender las cosas espirituales. El ser humano no puede entender las cosas espirituales.
pero es el Espíritu Santo que nos revela la cosa espiritual y que la haga entendible para nosotros. ¿Ok? So, cuando tú vas evangelizando, explicas la palabra a una persona que te rechaza, no es tu culpa. El Espíritu Santo hizo su trabajo, esa persona rechazó a Dios, no a ti. ¿Ok? Pero, de todos modos, hacer que el evangelio sea entendible, comprensible, es el trabajo del Espíritu Santo. Pero hay personas que son tan pequeños como bebés que no pueden, de ellos no pueden entender. Mira lo que pasó con el niño de David, primero de Samuel 12:19 al 21. Y esto, para ustedes sepan, es para un trasfondo, ¿ok? Pero David, a ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta alguien me va a decir qué significa cuchicheando. Se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio. Pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad, mira lo que David dice, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayudar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Es una pregunta muy grave porque él dice, ¿acaso puedo yo devolverle la vida? Obviamente él no puede hacer eso porque la vida no es suya para devolver, ¿verdad? La vida pertenece al dador de la vida, que es Dios. Es una pregunta interesante. Yo iré donde Él está. En otras palabras, algún día yo voy a morir. Y cuando muero, iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Y podemos concluir que ese lugar es el cielo. ¿Por qué? Porque David eres el hombre de Dios, ¿verdad? Ok, ¿qué más que podemos concluir de ese principio? El bebé fue recién nacido, ni podía formar palabras, no podía pensar críticamente, no tenía las facultades para, como ustedes dicen en Centroamérica, para cranear nada, ¿verdad? No tenía nada de inteligencia. Hay otros grupos que son como bebés, ¿verdad? Niños o personas que tienen problemas mentales tampoco pueden razonar. Hay grupos de personas así que son mentalmente, por ejemplo, enfermados y no pueden razonar. Dios sería injusto exigir de ellos una decisión para Cristo sabiendo que no pueden. Y eso es lo que pasó con el bebé de David. Por eso podemos confiar que ese grupo de personas, sin aceptar a Jesucristo conscientemente, por gracia, son salvos. Espero que esa explicación les ayude. Ahora, ese es un pequeño grupo de gente. Todavía nos queda la gente que son científicos y gente que quizás no son científicos, simplemente rechazan la idea de salvarse.
¿ok? De aceptar a Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero hablar ahora. Hay un pasaje que se encuentra, y me equivoqué algo, que se encuentra en Efesios, yo creo que lo tengo aquí, 2, 14, 18. Um, y, y para asegurarme, yo voy a leerlo. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 14, 18, ¿ok? Dice, porque Él es nuestra paz, que, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, perdóname, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Yo quiero leer esa versículo 14 de nuevo, porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Ambos se refiere a los judíos y los gentiles, ¿ok? Él es Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra paz, que de entre los judíos y los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es esa pared intermedia de que yo quiero hablar ahora, para que sepamos algunos puntos muy importantes acerca de la salvación y por qué necesitamos un Salvador. Yo soy uno que cree muy profundamente que lo más que tú sepas de la Biblia, la más que la puedes defender. Y la más que tú entiendes la sana doctrina, eso te aumenta tu fe. Entonces vamos a mirar esa pared y voy a asumir que nunca han escuchado la pared, como dice aquí, la pared intermedia de separación. Y como estoy leyendo eso de la pantalla, yo quería que ustedes supieran de dónde viene, ¿ok? Viene de la Biblia, Efesios capítulo 2, versículos 14 a 18. Entonces puedan leer, y disculpa por no tenerlo aquí. Era mi intención ponerlo, perdón, y no lo hice. So, para empezar, si Jesús es nuestra paz, eso significa que antes de tener la paz, no teníamos la paz con Dios. ¿Ok? Había tensión entre nosotros y Dios, aunque no lo sabíamos. Ok, yo oro que estén escuchando bien, porque lo que estamos hablando es por qué debemos evangelizar. Ok, y la gente, todos nosotros, y las personas que no tienen nada de Jesús todavía, tenemos una enemistad, según Pablo, con Dios. Éramos amigos. Y fíjase que la Biblia nunca dice que todo el mundo estaba consciente de eso. El no salvo, el incrédulo, mi amigo, no cree, no acepta que hay una enemistad entre él y Dios, porque no cree que Dios existe. Entonces, si Dios no existe, ¿cómo puede ser una enemistad, verdad? Pero yo devuelvo la pregunta. Y yo digo, ¿pero por qué estás enojado con Dios? Entonces, obvio, hay una enemistad.
porque tú estás enojado con Dios. Si tú estás enojado con Dios, hay una enemistad. Entonces, ellos no quieren vocalmente con la boca aceptar ese hecho, pero sí existe. ¿Ok? Hay muchas personas que han pasado por cosas fuertes y rechazan a Dios por eso. Hay gente que van a mirar a ese huracán en Honduras y hacen esa pregunta, pero ¿para qué creer en Dios si Dios, un Dios tan bueno, que ama a tanta gente, que Él ama a todo el mundo, porque Él permite eso, ese desastre? Ajá. So, es una pregunta legítima que no vamos a contestar ahora. But Dios permite esas cosas. El punto es que tenemos una pared de, de separación, ¿ok? Y el primer ladrillo, y vamos a hablar acerca de 6 ladrillos, ¿ok? Que construye esa pared, ¿ok? So, el primer ladrillo es una imagen para que ustedes puedan entender. Es el pecado. Y miramos lo que dice la Biblia en 2 pasajes. Romanos 3:23 y primero de Pedro 2:24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Mm? Eso no tiene sentido. Destituidos de la gloria de Dios. Ok. Todos hemos pecado. Me di cuenta que no estamos grabando tampoco. Primero de Pedro 2:24 dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Para que moramos al pecado, ¿ok? Y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Yo sé que ustedes saben que esa última línea sale de Isaías 53, versículo 5, que mucha gente mal aplica eso a la salud, ¿ok? Pero Pedro pone ese versículo aquí en el contexto de la salvación, ¿ok? Y eso es muy interesante para entender, porque así es dentro del contexto de la salvación. Dios, voy a leerlo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bajando, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿ve? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió por tu salvación. La Biblia no nos promete estar curados siempre y cuando tengamos una enfermedad. Si esa fuese la verdad, yo estaría físicamente ahora mismo en la iglesia. ¿Ve? Pero, eh, pero no es así. No tenemos esa promesa de Dios de siempre sanarnos de una enfermedad. Hay muchas personas de la Biblia que murieron de enfermedades. But el punto es que estar sanados o ser sanados
se refiere a la salvación. ¿Y por qué? El punto aquí es que nosotros somos pecado. Punto número 2 es lo siguiente. Fíjense como dice, para que muramos al pecado. ¿Ok? Al pecado. Al pecado es singular. No dice para que moramos los pecados. ¿Ok? Es singular. ¿Por qué singular? Pablo usa esa singularidad también en Romanos. Aquí la usa Pedro. ¿Ok? Pero Pablo también en Romanos. ¿Ok? El camino de la salvación. Pedro lo sacó de Pablo. ¿Ok? Lo aprendió de Pablo. ¿Por qué es singular? Porque la palabra pecado en griego quiere decir faltar el blanco, ¿verdad? La palabra pecar es faltar el blanco, faltar dar al blanco. Entonces la imagen es que tienes como unas flechas y estás tratando de dar al blanco. Y si tú das bien al blanco, ganarás, ¿verdad? Pero si faltas el centro del blanco, bueno, no eres perfecto tú. Y el pecado presta de esa imagen para decirnos que todos nosotros somos pecadores, porque nadie puede dar al blanco perfectamente siempre. El pecado en singular quiere decir que es nuestra naturaleza pecaminosa que nos causa necesitar a Dios. Cuando tú naciste, que vamos a ver ahora mismo, heredaste la naturaleza pecaminosa de tu papá Adán. ¿Ok? No por Eva, sino por Adán. ¿Ok? El pecado es singular por eso. Yo voy a hablar un poquito más sobre eso cuando hablamos de nuestra posición en Adán. But eso es el punto número 1. El segundo punto es la pena del pecado. ¿Recuerdan cuando Adán pecó y Dios le había dicho, si tú pecas, vas a morir? Y dice la pena del pecado, no es la pena de los pecados, ¿ok? El pecado, de nuevo, se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Es decir, que es imposible vivir una vida sin pecar, porque es tu naturaleza de pecar. Es tu naturaleza, vas a pecar, ¿ok? Aunque sea un pecado pequeño. Y la cosa es que no somos perfectos. Con la madurez aprendemos a controlar nuestros impulsos y madurar hasta el punto que hay cosas que hacíamos como niños en la fe que ya no lo hacemos. Pero de todos modos, vas a pecar. En inglés tenemos un dicho que nunca serás sinless, ¿verdad? Sinless quiere decir nunca serás libre de pecado, pero vas a sinless, entonces vas a pecar menos, ¿verdad? So, es que nosotros tenemos esa pena de pecado. ¿Qué es la pena de pecado? La muerte. Esa fue la promesa de Dios, la muerte. Adán murió. Cuando Adán murió, murió espiritualmente primero. No murió físicamente. Espiritualmente perdió su conexión espiritual con Dios. Seguía viviendo físicamente, pero uh, físicamente vivía, pero espiritualmente ya estaba muerto. Ok, ya estaba muerto. Mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Cuando uno nace, se nace físicamente vivo, espiritualmente muerte. ¿Ok? Tercero, es el nacimiento físico. El simple hecho que uno nace físicamente es decir que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa.
el nacimiento físico se refiere a tú no naciste perfecto. El simple hecho que tú estás aquí, necesitas un Salvador antes de pecar. Y Efesios de Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos, como dije ahora, de Adán, ¿verdad? Ustedes en otro tiempo estaban muertos en tus transgresiones y pecados. Muertos, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Y eso es lo que pasa. No estamos, hermanos, aquí en esta tierra. Estas son cosas que yo quiero que tú digas a las personas a quienes estás evangelizando, ¿ok? Para ayudarles a entender. Y si tú entiendes, si tú puedes ponerlas en palabras precisas y concisas, también ellos pueden entender. Ok, si hay una pregunta, hay muchas personas que sin pregunta van a aceptar a Jesucristo, pero hay otras personas como yo que son muy tercas y necesitan una explicación. Ok, pero Pablo dice aquí que estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Eso significa que físicamente estamos vivos, espiritualmente estamos muertos, pero el punto que yo iba a hacer ahora es, no estamos, no estamos en la tierra uh, como seres físicos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No sé si me explico, ¿ok? Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual. ¿Saben por qué lo digo? Porque Dios te manda aquí, aunque biológicamente en la panza de tu mamá, ¿verdad? Aunque biológicamente te formaste, pero la Biblia dice que Dios te formó y Él sopla la vida en ti. Entonces, biológicamente tú eres nada más una célula biológica, pero Dios sopla una alma. Y eso es vivir espiritualmente hablando, entre comillas. Entonces, somos seres espirituales teniendo una experiencia física aquí en la tierra. Y una vez que tengamos esa perspectiva, tenemos que hacer lo que hacemos naturalmente, buscar a nuestro Padre, buscar a nuestro Padre. Si, como niño, si tú no puedes encontrar a tus padres, ¿qué haces? Bueno, ¿dónde están mis padres? Tú quieres tener tus padres cerca. Es algo muy natural. Una vez que uno entienda que yo soy un ser espiritual, la próxima pregunta bien lógica es, entonces, ¿quiénes son mis padres? Y Dios es el Padre de todo. El próximo ladrillo es que bloquea nuestra salvación. ¿Ok? Todos esos ladrillos, acuérdense, son los ladrillos que consta esa pared intermedia. ¿Ok? Entonces, la próxima es la justicia de hombre. Nosotros nos hacemos nuestros propios dioses. Otra razón que necesitamos un Salvador es porque tenemos nuestra propia justicia, que es solamente nuestra justicia. Porque Víctor tiene su propia justicia, Wendy tiene su propia justicia, Belkis tiene su propia justicia. Y tú sabes cómo va, ¿verdad? ¿Tú crees, hermano, que él estaba mal por hacer eso? Para mí sí. Eso para mí se refiere a tu justicia. Para mí estaba mal. Para mí no. Para mí estaba bien.
Pero para mí sí, para mí yo no sé. Pero si tenemos con una barra de expectativa la justicia de Dios, entonces no tenemos esa confusión. La razón que tú necesitas un Salvador es porque tú tienes tu justicia en tu país, lo que es lo correcto en tu país y lo que es correcto en este país acá y lo que es correcto acá en Florissant no es lo mismo que es correcto allá en St. Louis City. Entonces, todos nosotros tenemos nuestra propia justicia, ¿verdad? Pero necesitamos una norma. Mira lo que la Biblia dice acerca de nuestra justicia en Isaías 64, versículo 6. Todos somos como gente impura. Mira cómo habla Isaías. Todos somos. Todos es todos. Somos es primera persona. Él incluye a él mismo. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia, oiga iglesia, todos nuestros actos de justicia, todas las cosas que hacemos que son buenas, si no son buenas para nosotros, quizás son buenas para otro, ¿verdad? Hay gente que me dice, oh, Kevin, eso fue excelente. En mi mente, no, eso no fue excelente. Entonces, son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Se refiere a ese tiempo de Eva que la mujer tiene, ¿verdad? Entonces, son trapos sangreados del tiempo de la mujer. Eso es lo que se refiere. Tu buena conducta, tus buenos pensamientos, tu justicia, las cosas que te consideras buenas para Dios son trapos de inmundicia. Esa es otra razón que necesitamos un Salvador. Es otro ladrillo que nos separa de Dios. El penúltimo ladrillo es la justicia perfecta de Dios. Nosotros tenemos nuestra autojusticia, ¿verdad? Pero Dios tiene su justicia perfecta. Mira lo que Dios dice. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. En otra palabra, eso significa que tú tampoco eres Dios. Tú tampoco puedes hacerte Dios. No hay ningún otro. Ustedes saben cómo hablamos de los dioses falsos. Para Dios, ni los dioses falsos existen. Nosotros decimos que es un Dios falso, pero en la mente de Dios ni existen. Ese término solamente pertenece a Él, ¿verdad? Entonces, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. En tú está incluido. Entonces, no puede ser tu propio Dios. No, tu justicia no me llega. ¿Ustedes quieren escuchar algo interesante? Y disculpa que yo no te pongo, que no te ponga una versícula ahora mismo, pero quizás están llegando a la idea de que cuando morimos, Dios no está mirando, uh, no está mirando tus actos, lo que tú hiciste. Cuando uno muere, Dios no toma en cuenta las cosas que tú hiciste en la tierra. Pues espérate, pastor. No, usted es mentiroso. Ok, óigame. Para ser salvo, Dios no considera tus buenos actos. Para ser salvo, Dios no considera tu buena conducta. Para ser salvo, para ir al cielo,
A Dios no le importa tu buena conducta. Porque dice aquí, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Lo que le importa a él es que hiciste con Jesucristo. Si tú aceptaste a Jesucristo, es lo único. Y después de eso, en Efesios 2 nos dice que somos hechura de Dios. Y Él ha preparado buenas obras para nosotros desde el principio. Entonces, los buenos actos que tú haces, las buenas obras que tú haces después de la salvación, según la Biblia, es Él que tanto pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, no son tus actos que lo complacen. Son las cosas que Él te pone en el corazón que demuestra que tú perteneces a Él, pero no son cosas que tú haces para que son cosas que, como digo, que le convenga. Yo soy buena persona. Dios, yo te quiero convencer que yo soy buena persona, entonces por favor, mire mis actos. Acuérdense de la historia de Caín y Abel. Los buenos actos, ese sacrificio de Abel no fue suficiente, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar lo que Dios quiere y entregarle a Él lo que pertenece a Él. Por último, nuestra posición, la posición del hombre en Adán, es el último ladrillo que nos separa de Dios. Cuando tú naciste, y este último ladrillo va a la par al ladrillo de nacimiento físico, ¿verdad? El simple hecho que tú naciste te separa de Dios. Este ladrillo explica por qué. La posición del hombre en Adán significa lo siguiente, vamos a verlo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Primero de Corintios, capítulo 12, 1 al 5, nos explica que nosotros nacimos en Adán, ¿ok? Pero renacimos en Cristo. Y para entenderlo, decimos tu posición en Adán es como naciste. Cuando renaciste, tienes ya una nueva posición en Cristo. ¿Ok? So, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nacimos en Adán. ¿Qué lleva eso de nacer en Adán? Eso lleva nacer recibiendo por parte de nuestro padre Adán la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán murió, dice la Biblia que el pecado pasó de Adán a Moisés y a Moisés a todos, aunque no pecaron de la manera de Adán. ¿Ok? So, nosotros tenemos pecado, una naturaleza pecaminosa que nos causa pecar. Y por eso la Biblia se refiere al pecado, ¿verdad? No es tus pecados te mandan al infierno. En otras palabras, no es tanto tus malas obras ni tus buenas obras que te mandan al infierno o te mandan al cielo. En otras palabras, tus buenos actos no te mandan al cielo, pero tampoco tus malos actos te mandan al infierno. Lo que te manda al infierno es que tú naciste con tu posición en Adán, perteneces a Adán y automáticamente al nacer tienes un ticket, un boleto para el infierno, al nacer antes de pecar.
Tu entender, antes de pegar, ya tienes tu boleto para el infierno. ¿Ok? Ya lo tienes. So, antes de cometer cualquier error, ya lo tienes. ¿Ok? Pero como ya les expliqué, Dios es gracioso. Dios nos da la gracia para poder aceptar a Él como Salvador. Y hay que llegar a ese momento de la vida cuando tengamos esa conciencia de Dios, ¿verdad? Porque si uno muere antes de esa edad, entonces, bueno, Dios no te echa la culpa por lo que tú no puedes entender, porque tú eres muy, muy joven y todavía no has entendido todo lo que yo explicaba ahora, ¿verdad? De poder entender que Dios existe. Todo el mundo sabe que hay un Dios desde los principios de la humanidad. Cualquier cultura buscaba una manera de adorar a un Dios. Ellos buscaban a un Dios. Malentendían quién era Dios. Por eso Dios habló a los hebreos para hablar acerca de su Dios. Desde el principio, me repito, desde de la humanidad, el ser humano tiene como entre 10,000 y 15,000 años en la tierra, ¿ok? Y desde estos principios, el ser humano siempre buscaba a un Dios, siempre buscaba a un Dios, pero Dios habló a Israel y ellos tenían la responsabilidad de evangelizar acerca de su Dios para que esa gente, que aquella gente que vivía en sus alrededores pudieran entender, tal y como Israel, quién era el Dios verdadero del universo. En vez de hacer eso, ellos se unieron con los paganos. Y eso, hermanos, es porque sabemos que Dios existe, es una razón más. El ser humano siempre buscaba eso, siempre. Y aquí estamos. Ok, so, ¿qué es nuestro deber en todo esto? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Siempre digo que el testimonio cristiano son los mismos principios que yo les puse la semana pasada. La responsabilidad es de todo cristiano. Nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar. Ahora usted sabe unos principios básicos acerca de por qué necesitamos un Salvador, por qué todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa. Si yo pudiera reducir todo lo que dije a un solo concepto, sería eso, que todo el mundo nace con una naturaleza pecaminosa. Y lo que proviene de esa naturaleza pecaminosa a veces son cosas buenas que no son suficientes para mandarte al cielo. A veces son cosas malas que no son suficientes para mandarte al infierno. Pero naces con esa pecaminosa naturaleza y esa naturaleza te manda al infierno. Cuando renaces, tienes ya, según Pedro, una naturaleza divina. Y Dios ve esa naturaleza divina y te abraza, ¿verdad? Eso es nuestra responsabilidad. Por eso no hemos muerto de evangelizar. En esa confianza de evangelizar proviene de nuestra fe en nuestra seguridad eterna. Si tú sabes que tú estás eternamente salvo, ya tienes esa confianza de hablar acerca de Dios. Pues nadie te puede hacer nada.
El método que tú lo haces es un reflejo de tu madurez espiritual. Y no significa que uno tiene que tener las palabras más bonitas en todo el mundo. Fíjense que yo estoy predicando la palabra en español y mi español no es perfecto. Entonces, usted quizás tampoco tiene el dominio de inglés tan perfecto, pero puedes evangelizar. Y como ya les dije, no, lo que me da confianza continuar en esa manera es que yo sé que Él es el trabajo del Espíritu Santo que haga más claro mis palabras. Y siempre antes de predicar yo pido eso de Dios, que el mensaje sea claro, a pesar de mis errores. Y si no es claro, entonces yo pido eso de Dios, que Él siempre me ayude. Ok, so si usted dice, bueno, pero yo no domino, pastor, esos conceptos que tú hablaste ahora. Ajá, yo sé. Por eso te redujo. Cada uno de nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y es por esa naturaleza pecaminosa, el hecho que tú naciste imperfecto es lo que te manda al infierno. Que tú naciste imperfecto es lo que ya ha construido esa pared entre Dios y nosotros. ¿Ok? Esa es la cosa más importante, la cosa primordial, que todos nosotros nacimos imperfectos. No es que vamos al infierno por malos actos. No, es porque tú naciste ya condenado. Y hay varias escrituras que dice eso, que naciste condenado. ¿Ok? Pero renaciste salvo. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa más importante. Esa es la cosa más importante. Bueno, Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Primero de Pedro 3:15, más bien honren en sus corazones a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y eso es una de mis escrituras favoritas ahí. Porque para poder eso, para poder responder a todos, tienes que hacer el primer versículo, esfuérzate por presentarse a Dios aprobado, aprobado, ¿verdad? Tienes que interpretar rectamente la palabra de verdad. Y usted dice, pero pastor, yo no entiendo toda la Biblia así, no importa. Habla acerca de lo que tú sí entiendes. Si tú tienes tu escritura favorita, use esa. Use esa. Entonces no usa nada como excusa por no evangelizar. Si usted no sabe la palabra así, pero tienes alabanzas, habla, bueno, cante pues. Usa la canción. Porque la canción es un testimonio también. Entonces, el punto es que es el Espíritu Santo que haga la obra. No es una excusa por no estudiar la palabra, pero digo que no uses no saber mucho de la palabra como excusa por cerrar la boca. Eso tampoco es buena idea.